les dé la capacidad de entender este mensaje para que de una vez por todas les quede muy claro, Señor, cuál es tu bendita y preciosa gracia. Vamos a iniciar dando lectura a la primera carta a los Corintios, capítulo 6, y vamos a dar lectura al verso 9 y 10. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cuando estaba haciendo la prédica y que Dios me dio para iniciar este pasaje, me pregunté cuáles fueron los factores que determinaron que tú y yo, que todos nosotros nos ubicáramos en alguno de estos calificativos. Si no lo entendiste, si no lo viste bien, lo vamos a repetir. Vamos a repetirlo, por favor. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿En qué lugar estás tú? ¿En qué lugar estabas tú? Porque estoy seguro que como yo, tú también estabas encasillado en uno de esos calificativos. O alguien que levante su mano y que me diga que no. No, ¿verdad? Entonces te decía que yo me preguntaba que cuáles fueron los factores determinantes que provocaron que nosotros, todos nosotros, nos ubicáramos en esos calificativos. Y definitivamente la respuesta es porque no hubo un padre que nos diera una educación, que nos diera una dirección adecuada, o bien porque ese padre era un irresponsable, o bien porque ese padre era un ignorante, o bien porque ese padre jamás estuvo con nosotros. Te quiero decir algo, mi amado, mi amada, que por causa de ese descuido, por X circunstancias, muchos, ante esa vulnerabilidad en que se encontraban o nos encontrábamos, porque no había un padre que nos defendiera, porque no había un padre que nos protegiera, muchos fueron abusados sexualmente, muchos fueron maltratados, fueron golpeados, muchos, pero muchos llevamos una vida muy desdichada en nuestra niñez. ¿Y sabes por qué nuestros padres no nos dieron protección? ¿Por qué nuestros padres no nos defendieron cuando lo necesitábamos? ¿Por qué no nos dieron una dirección adecuada? ¿Sabes por qué? Porque nadie, absolutamente nadie, puede dar lo que no tiene. Así es que si bien
nuestros padres terrenales no tenían para suplir nuestras necesidades, debemos de considerarlos y no condenarlos, porque te aseguro que ellos fueron tratados igual a que como nos trataron a nosotros. Mi padre fue internado en un orfanato llamado Hijos del Ejército cuando Lázaro Cárdenas. Era un orfanato donde los trataban a punta de garrotazos, donde los maltrataban, donde me imagino cuántas y cuántas cosas no le pasaron. Así que ese padre que yo tuve y que quizás muchos de ustedes tuvieron, me identifico mucho con Julio Escalona, porque no pudo darnos lo que no tenía. Mi padre fue un alcohólico. Cuando murió mi padre, murió de cirrosis hepática. ¿Sí sabes cómo es esa muerte, verdad, esposo? Avientan todo el hígado. Es una muerte terrible y espantosa. Y te quiero decir que cuando murió, le tocó a mi hermano el más chico acompañarlo en la ambulancia, y nos platica que en el trayecto falleció. Y te quiero decir que lamentaba muchísimo que no me hubieran tocado a mí el haberlo acompañado en esos últimos minutos de su vida. ¿Sabes por qué? Porque jamás supe lo que era recibir un beso y un abrazo de un padre. Y yo quería que en ese momento tan especial, tan trascendental, se lo hubiera dado. No me tocó. Ahora bien, si bien es cierto que nuestros padres terrenales no pudieron suplir nuestras necesidades porque no tenían con qué hacerlo, también es cierto que nuestro Padre terrenal, ese Padre terrenal que nos ama con un amor que excede todo conocimiento, dice la Escritura, fraguó y llevó a cabo un plan tan increíble solo para que tú y yo no nos le perdiéramos. Que te quede bien claro esto, mi amado. Y yo quisiera en este momento, reflexionando acerca de todo lo que nos pasó en nuestra vida, en la niñez o en la adolescencia, disculpar a nuestros padres. Disculparlos porque en verdad, no sabían cómo educarnos. Te decía que a mi padre lo trataron de esa manera, y obviamente él siguió el mismo patrón. Me acuerdo que mojaba una soga en el agua y me ponían así, amarrado de las manos, y me daban, hasta que casi desfallecía él y yo también. Y cuando crecí, cuando fui adolescente, me convertí en un pandillero. Fui cejoso y me gustaba mucho pelear, y me gustaba pelear porque decía yo, bueno, aquí va a haber oportunidad de defenderme. Pero yo te invito a que esta mañana disculpemos a nuestros padres. Hazlo, cierra tus ojos, hazlo. Si tú tienes algo, cierra tus ojos. Es un momento importante para hacerlo, un buen momento para hacerlo.
Ellos no supieron cómo llevarnos por un camino correcto, porque tampoco se los dieron. Así es que yo te invito a que los disculpes esta mañana. Vamos a empezar, vamos a ir al libro de los Hechos, pero antes vamos a darle gracias a Cristo Jesús por ese sacrificio tan grande que hizo en la cruz del Calvario. Señor, gracias, de veras, muchísimas gracias, Señor, porque por causa de ese sacrificio es que todos nosotros, Señor, tenemos una dirección adecuada y además sabemos cómo dar una dirección adecuada a nuestros hijos también, Señor. Gracias, gracias, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Vamos a ir al libro de los Hechos, al capítulo 15, y vamos a dar lectura del verso 1 al 10, por favor. Dice así la palabra: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y a algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Detente aquí tantito, detente tantito. ¿Qué cuestión iban a tratar? De que los gentiles se circuncidaran o no se circuncidaran. Ok, sí, ya sigue, le digo. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que también se habían convertido y que también habían creído en nuestro Señor Jesucristo y lo habían aceptado como su Salvador, se levantaron diciendo: es necesario que se circunciden y que mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de ¿qué? De mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cómo te quedó el ojo, mi amado? Estamos leyendo un pasaje donde todos los que estaban involucrados en esa discusión eran judíos. Todos ellos convertidos al cristianismo. Y nos dice la Escritura que el grupo que insistía en que los gentiles que se estaban convirtiendo también debían de guardar la ley dada a Moisés, pertenecía a la rama de los fariseos. Los fariseos se caracterizaban por ser un grupo que guardaba de manera celosa la ley. ¿Sí está claro esto, mis amados? Sí. O sea, había un grupo ahí muy radical que decía: no, los gentiles tienen que guardar también como nosotros toda la ley de Moisés.